Imagina si pudieras pasar una semana entera cavando el suelo, buscando ruinas y tomando fotografías de los sitios arqueológicos más surrealistas del mundo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Toma tu lupa y vamos a cavar un poco. Cuando fueres, haz lo que vieres. En Roma, eso sería caminar por la ciudad tropezando con la historia antigua. Entonces, estás paseando por el Esquilino, en una tarde soleada. Acabas de terminar tu tercer helado cuando, de repente, la ves. La magnífica Domus Aurea, o Casa de Oro, para los que no hablan latín. El emperador romano Nerón ordenó construir este enorme palacio en el año 64 a.C. La construcción terminó en el 68 a.C. En sus días de gloria, ocupaba un área 3 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. El edificio tenía decoraciones de pan de oro, piedras semipreciosas y toneladas de frescos. Había más de 300 habitaciones en el palacio, algunas de ellas con vistas a los hermosos viñedos y bosques cercanos llenos de animales. Tenía una enorme estatua de 30 metros del propio Nerón. La sala octagonal era la construcción más grandiosa del complejo. Originalmente era un salón de banquetes con cascadas que caían por las paredes del fondo. La sala giraba alrededor de su eje día y noche, mientras los pétalos caían desde arriba. Los sucesores de Nerón despojaron todo el palacio de sus materiales. Hoy, los turistas pueden visitar la estructura principal y, por supuesto, la sala octagonal. Fue excavada y la reconocerás fácilmente, incluso con sus paredes desnudas. Después de volar por medio mundo, nos adentramos en la jungla camboyana. ¡Qué bueno que trajiste repelente de insectos! Los mosquitos pueden volverse locos en este clima tropical. Oculta entre el bosque se encuentra la ciudad de Angkor. Fue la capital del Imperio Jemer, desde el siglo IX al XV. La palabra Angkor significa ciudad capital, en el idioma Jemer. La ciudad se convirtió en una de las más grandes del mundo preindustrial. Los investigadores dicen que casi 1 millón de personas vivía ahí. Hoy, Angkor atrae a visitantes de todo el mundo debido a su impresionante arquitectura. Puedes reconocer el estilo Jemer por el uso de enormes bloques de arenisca. En el centro del complejo se encuentra el Templo de Bayón. Está decorado con 216 caras sonrientes, que según los científicos se parecen al fundador del Imperio Angkor, Jatawarman II. Creen que las torres solían estar decoradas con oro, pero hoy el sitio es un laberinto de templos cubiertos de enredaderas. La ciudad fue abandonada en 1431 y no fue redescubierta hasta la década de 1840. En 1992, la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. Estados Unidos no suele ser sinónimo de ruinas, pero hay unas aquí. En el estado montañoso de Colorado se encuentra el antiguo hogar del grupo nativo ancestral, Pueblo. En todo el Parque Nacional Mesa Verde hay más de 600 viviendas en los acantilados construidas por los habitantes de Pueblo alrededor de la década de 1190. Solo el Cliff Palace tenía más de 150 habitaciones. Era un edificio de varios pisos de piedra arenisca y mortero de barro. Para llegar a la casa del balcón, los visitantes deben subir una escalera de 10 metros. Ahí puedes ver una aldea de tamaño medio de 38 habitaciones y 2 kivas. Las kivas son cámaras tradicionales construidas por los habitantes de Pueblo con fines ceremoniales. La ocupación puebloana de Mesa Verde terminó en 1300. Afortunadamente, el sitio está abierto para visitas ahora. Si te gustan los paisajes de terracota, has venido al lugar adecuado. La ciudad de Petra es una maravilla del mundo antiguo. Ubicada en el desierto de Jordania, la ciudad era un centro comercial en el siglo IV a.C. Los nabateos, una tribu árabe beduina, vivían en la llamada Ciudad Rosa y prosperaron durante muchos años, acumulando una cantidad significativa de riqueza. Inventaron un innovador sistema de gestión del agua que hizo que la región fuera habitable. La estructura similar a una puerta tallada en la roca de Petra es famosa por lo que se llama el Tesoro del Faraón. Se encuentra en la entrada principal del sitio y se dice que tiene un tesoro escondido debajo. A principios de la década de 2000, el sitio fue nombrado una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Tras viajar hasta América del Sur, al país de Guatemala, encontramos unas antiguas ruinas mayas. La ciudad perdida de Tikal es un sitio formado por
12.000 edificios, los restos de la capital del antiguo imperio maya. Es comparable en importancia a Londres o a Nueva York. La Acrópolis Norte es el conjunto monumental más antiguo de Tikal, construido únicamente por manos humanas en el año 750 a.C. Sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. En el pasado, los templos de pirámides escalonadas estaban pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Los arqueólogos no tienen idea de la causa del declive de Tikal. ¿Fue una sequía? ¿Una enfermedad? ¿O algo completamente diferente? Ubicada en el margen izquierdo del río Tigris, se encuentra una extraña ruina antigua, un arco destartalado. Perteneció a una ciudad llamada Ctesifonte, la joya del imperio persa durante más de 800 años. La ciudad albergaba un palacio extravagante. Estaba decorado con mosaico de vidrio, alfombras adornadas con joyas y mucho mármol. ¿Qué le pasará a la realeza con el mármol? El arco era parte del complejo del Palacio Imperial. Hasta los tiempos modernos era la bóveda independiente más grande hecha por el hombre. Observa que no hay pilares que lo sostengan. La enorme riqueza de la ciudad la convirtió en un objetivo constante para otros imperios, hasta que finalmente cayó. ¿Estás de humor para conocer más ruinas mayas? Chichén Itzá es un sitio arqueológico con las pirámides mejor conservadas de la Tierra. Ubicada en el estado de Yucatán, en México, esta ciudad maya tiene más de 1500 años. En su apogeo, fue el hogar de 35,000 personas. El sitio tiene un total de 26 ruinas por descubrir. Lo más destacado aquí es el castillo, un tremendo templo escalonado que se eleva 24 metros sobre el suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados, incluyendo la plataforma superior. Eso da 365 escalones, el número de días del año solar. La ciudad perdida más antigua de esta lista se remonta al Neolítico. Fue cuando nosotros, los seres humanos, comenzamos a cultivar por primera vez en lugar de vivir un estilo de vida totalmente nómada basado en la caza y la recolección. Ubicado en las Islas Órcadas, frente a la costa de Escocia, se encuentra un sitio prehistórico conocido como Skara Brae. Gracias a una buena restauración, el sitio está muy bien conservado. Puedes ver viviendas prehistóricas con hogares, muebles de piedra e incluso baños primitivos. Los investigadores encontraron símbolos rúnicos en el sitio, lo que significa que podrían haber intentado alguna forma de escritura. ¡Ah, Grecia! ¿Te apetece un poco de queso feta? Llegamos al punto focal de los sitios arqueológicos, pero hoy exploraremos uno en particular, el Coloso de Rodas, también conocido como el Gigante de Bronce. Solía ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo y se encontraba en el puerto de la ciudad griega de Rodas, en el siglo III a.C. Se decía que el coloso tenía 32 metros de altura. Se cree que la estatua fue construida con la ayuda de 900 camellos. Lamentablemente solo se mantuvo durante 54 años. Un devastador terremoto la destrozó, por lo que los visitantes que llegan hoy solo pueden ver un pie gigante. Ahora hay un montón de nada donde una vez estuvo la estatua. Creo que es seguro decir que hay muchas ruinas de muros repartidas por todo el mundo. Y nuestra visita final del día consiste exactamente en eso. En el norte de Inglaterra se encuentra la ruina del muro de Adriano. El emperador romano encargó el muro para separar su imperio del británico. El muro original era mucho más grandioso de lo que queda hoy, pero aún así, las ruinas son bastante impresionantes. Consisten en una estructura de 117 kilómetros que se extiende Es uno de los monumentos nacionales más importantes de los Estados Unidos. Con más de 500,000 visitantes cada año, el monumento a Washington fue construido para conmemorar a George Washington, el primer presidente estadounidense. Pero si alguna vez lo has mirado de cerca, en persona o googleando sus fotos, seguramente habrás notado que tiene 2 colores diferentes. Bueno, no es una elección de diseño, si eso es lo que te estás preguntando. La Sociedad del Monumento Nacional de Washington, la autoridad a cargo de la construcción, se quedó sin fondos y el proyecto quedó suspendido en la década de 1850. Las autoridades tardaron otros 25 años en reanudar la construcción.
terminaron los 2/3 superiores del monumento en 1884. Dado que usaron mármol de una ubicación diferente, debido al tiempo transcurrido, era difícil imaginar cómo se comportarían estos materiales en el futuro. Estas dos secciones se parecían mucho al principio, pero con el tiempo, principalmente debido a los vientos, la lluvia y la erosión, terminaron teniendo diferentes tonalidades. Incluso hay una tercera porción de mármol que solo se nota si prestas mucha atención. Los constructores inicialmente buscaron un proveedor de mármol en Massachusetts, pero rápidamente se dieron cuenta de que los colores no coincidían. Tuvieron que cambiar a otro proveedor, pero su error resultó en este tercer tono de mármol. Solo se nota al principio, por lo que la mayoría de la gente piensa que el monumento tiene dos colores. Los constructores descubrieron la diferencia bastante rápido y encontraron un tipo de mármol que se parecía al inicial, pero el nuevo material también cambió de color, principalmente debido a las condiciones climáticas. ¿Eres una de esas personas a las que les gusta pasar su tiempo libre en Pinterest o Instagram en busca de su próximo destino de viaje? Entonces, seguro que no te has perdido una pequeña ciudad italiana llamada Cinque Terre. La razón por la que es tan popular entre fotógrafos y viajeros son sus edificios pintados de vivos colores que contrastan con las aguas cristalinas del océano. Estas casas vienen en una gran selección de colores, desde verde hasta amarillo o incluso rosa brillante, así que no es de extrañar que esta ubicación sea un éxito. Se parece más a una pintura que a un lugar real en la Tierra. Pero, ¿por qué estas casas son tan magníficamente brillantes? Las leyendas locales dicen que los pescadores solían pintar sus casas de varios colores para que pudieran verlas rápidamente desde el agua cuando regresaban a casa desde el mar. Ahora, algunos edificios vienen con colores tan específicos que sus habitantes tienen prohibidos cambiarlos por ley. Es el caso de la Ciudad Rosa, también conocida como Jaipur, en India. Tiene numerosos edificios de diferentes tonos de rosa, desde rosa pálido hasta fuchsia. Esta impresionante coloración se remonta a la década de 1800. Se rumorea que el Maharaja indio de la época, Sawai Ram Singh, quiso darle la bienvenida al príncipe Alberto durante su visita. Entonces, literalmente pintó todo el pueblo de rosa, lo cual, por supuesto, plantea la pregunta: ¿por qué eligió el rosa y no cualquier otro color? Pues resulta que este tono daba la sensación de tratarse de un lugar acogedor o con hospitalidad. Jaipur no es la única ciudad monocromática del mundo. Su contraparte azul se encuentra en Marruecos. Se llama Chefchaouen. Algunos lugareños dicen que la ciudad está pintada de azul para simbolizar el hermoso colorido del mar Mediterráneo. Otros consideran que pintar sus casas de azul las mantiene más frescas cuando hace calor. Hay quien afirma que pintar una casa de azul puede ayudar a mantener alejados a los mosquitos. La gente cree que el tono se asemeja a las olas del mar, que no es realmente un lugar deseable para los insectos si lo piensas bien. Esta construcción se ha convertido en el símbolo indiscutible de la ciudad del amor. ¡Ah, la Tour Eiffel! ¿Puedo leer un baguette recién horneado, tú no? Bueno, resulta que la Torre Eiffel tiene un pequeño secreto cromático. Este famoso monumento francés está pintado de castaño en estos días, pero no siempre ha sido de este color. El ingeniero que construyó la torre, y que también le dio su nombre, fue un hombre llamado Gustave Eiffel. Él decía que la pintura inicial utilizada para la torre, un rojo muy brillante, ayudaría a proteger la construcción del óxido. Algo así como el puente Golden Gate de San Francisco, pero desde que se construyó, la Torre Eiffel ha tenido muchos colores diferentes, como ocre, amarillo y varios tonos de marrón. En un momento, incluso usaron el efecto de pintura ombre. Esto hizo que pareciera que la torre se estaba desvaneciendo al alcanzar el cielo. Nunca he escuchado una historia más conmovedora que la del abuelo arcoíris taiwanés. Su nombre es Huang Yongfu, y su historia comienza a fines de la década de 2000. Dado que oficialmente era el último residente, las autoridades locales estaban a punto de derribar su pequeño pueblo para dejar espacio para un moderno complejo de apartamentos. Para sobrellevar su tristeza, el hombre comenzó a pintar las paredes de las casas de su pueblo. Comenzó con dibujos de pájaros, gatos y finalmente personas. En 2010, un estudiante universitario se enteró de este pequeño proyecto y el resto es historia. Con la ayuda de una campaña de recaudación de fondos, este pequeño pueblo ahora atrae a una asombrosa cantidad de turistas cada año. Más de 1 millón. No es de extrañar que las autoridades finalmente hayan renunciado a sus planes.
Ya que estamos en el tema de los hermosos diseños, hay una biblioteca que en realidad parece una estantería gigante. No es una escena de una película de fantasía. Alguien realmente construyó eso. Una de las fachadas de la Biblioteca Pública de Kansas City parece una fila de libros alineados en un estante. Bueno, en realidad no es normal, ya que los libros miden 8 metros de alto y 3 de ancho cada uno. No es necesario ser un amante de los libros para querer visitar el lugar. La canasta más grande del mundo no está diseñada para gatos con sobrepeso. En realidad es un edificio. Sí, hay un edificio que tiene forma de canasta. Puedes encontrarlo en Newark, Ohio. Inicialmente se construyó para servir como sede de Longaberger Company, un productor estadounidense de cestas de madera hechas a mano. También es reconocido entre los profesionales como uno de los ejemplos más notables de arquitectura mimética. Se trata de un tipo de diseño en el que los edificios se construyen imitando su función o su propósito. El edificio cubre 16.700 metros cuadrados. Su construcción costó alrededor de $30 millones y se completó en 1997, con 7 pisos y un atrio central. También tiene un techo de vidrio que deja entrar la luz natural. Esta inmensa cesta también está rematada por 2 asas de acero. Está equipada con elementos calefactores que evitan que se congele. También protegen el atrio de cristal situado justo debajo de cualquier hielo que pueda caer sobre él durante la temporada de invierno. En Darmstadt, Alemania, hay un complejo de edificios residenciales construido en la década de 1990, nombrado Weichspiraler. Tiene un diseño maravilloso, así como una historia interesante. El nombre se traduce literalmente como espiral del bosque. Esto podría referirse al plano del edificio, junto con el hecho de que su techo es verde. Sin embargo, no solo es el color. Este edificio en espiral tiene un bosque asombroso en su techo, con arces y tilos. La construcción se completó en el año 2000. Tiene 105 apartamentos y más de 100 ventanas, cada una de ellas con su forma y tamaño particular. Con 12 pisos en su punto más alto, el edificio también alberga una cafetería y un bar. Otra característica interesante, cada esquina de la construcción está redondeada. Si alguna vez visitas la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos, trata de no perderte las casas Cube. Estos edificios únicos se ubican sobre el nivel del suelo en la parte superior de un puente peatonal, cerca del centro de la ciudad y de la estación del metro Rotterdam Black. En el siglo XX, la ciudad de Rotterdam sufrió daños. Es por eso que más tarde se convirtió en el foco de nuevos diseños de arquitectura de vanguardia. El arquitecto holandés Piet Blom comenzó a diseñar viviendas funcionales que también podrían dejar espacio para los peatones en la planta baja. Para hacer estas casas, se inspiró en elementos simples como bosques y árboles. Cada casa se coloca sobre un pilón hexagonal, una construcción hecha de hormigón y diseñada para parecerse al tronco de un árbol. Cada uno de estos pilones tiene una escalera que conduce a zonas de estar bien espaciadas. Otro ejemplo de una casa que parece salida de un cuento de hadas es la Casa Nautilus. Puedes encontrarla cerca de la Ciudad de México. Con su forma de concha, es también una de las primeras representaciones de la bioarquitectura. El hombre detrás de este diseño único es Javier Senosiain. Se inspiró en las obras de Gaudí y Frank Lloyd Wright. El concepto mismo de bioarquitectura es que los edificios deben construirse sobre la base de estructuras que se encuentran en la naturaleza. También se supone que le recuerda a la gente su historia y sus tradiciones locales. La Casa Nautilus no tiene mucho espacio de almacenamiento, según los constructores, pero es resistente a terremotos y no requiere mantenimiento, sin mencionar los cientos de vidrieras diminutas con los colores del arco iris que decoran el edificio. Vamos a jugar a las adivinanzas. Voy a nombrar los lugares que tienes en tu lista de sitios que visitar antes de morir. Machu Picchu, el Coliseo, Petra, el Taj Mahal. ¿Acerté al menos uno? Tengo que confesar que los estaba quitando de la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo. Terminaron de confeccionarla oficialmente en 2007 tras una votación mundial. ¿Y qué pasó con la antigua lista? Bueno, se hizo en el siglo II a.C. y actualmente solo queda un monumento en pie de ella, las pirámides de Giza. Prepara las maletas, nos vamos a Perú, el hogar del poderoso Machu Picchu. Cuando fue descubierto en 1911, su explorador pensó que había logrado encontrar la ciudad perdida de los incas. Varias décadas después, resultó que no era la misma. Además, allí aún vivían 3 familias de campesinos, por lo que no se la podía llamar realmente perdida y olvidada. No es de extrañar que a la gente le guste tanto el lugar,
Las piedras que componen las construcciones están cortadas con tanta precisión y se asientan tan juntas que ni siquiera se puede introducir una tarjeta de crédito entre ellas. Esto ha salvado a la ciudad de algunos terremotos graves que son frecuentes allí. Los edificios bailan entre las sacudidas y vuelven a su sitio. Y por la forma en que está dispuesta, se puede ver la salida o la puesta del sol exactamente detrás de los picos relevantes en los días importantes para los incas. Más de la mitad de toda la construcción en Machu Picchu se hizo bajo tierra, por lo que ni siquiera se puede ver. Lo mejor es que aún quedan cosas por descubrir si quieres grabar tu nombre en la historia. Nuestra siguiente parada es la península de Yucatán, en México. El poderoso Chichén Itzá se asienta aquí desde hace más de 1500 años. La estructura tiene exactamente 365 escalones. Puedes contarlos cuando vayas la próxima vez si no confías en mí. Los mayas, que lo construyeron todo, se dedicaban a la astronomía, así que no es de extrañar que hicieran tantos escalones como días tiene el año. Además, si pasas por aquí durante el equinoccio de primavera o de otoño, verás que las sombras que proyecta el sol poniente hacen que parezca que hay una serpiente bajando las escaleras. La serpiente emplumada era una de las principales deidades del antiguo México. Chichén Itzá fue un bullicioso centro urbano. Tuvo sus altibajos y cuando llegaron los españoles en el siglo XVI estaba prácticamente abandonado. Las primeras fotos que tenemos del lugar son de finales del siglo XIX. Parece que la pirámide adosada tenía mucha más vegetación en 1892. La única fuente de agua dulce en este clima seco son los cenotes o sumideros llenos de agua. Hay 4 cenotes visibles y es muy probable que la pirámide del templo se encuentre sobre uno o más. Los arqueólogos están buscando túneles para entrar en él. Para ver nuestra próxima maravilla, debes estar dispuesto a compartirla con otras 15,000 personas, porque ese es el número de turistas que visitan cada día la estatua del Cristo Redentor. Esta se alza sobre el Cerro del Corcovado y pesa unas 635 toneladas. Debió de ser difícil subirla hasta allí. En realidad llegó por partes. Un escultor francés, Paul Landowski, hizo varias piezas de la futura escultura en arcilla. La cabeza y las manos se hicieron a tamaño natural, y el cuerpo se agrandaría sobre la marcha. Las partes de la estatua se cortaron en cubos, se moldearon en hormigón y se unieron. Los trabajadores preparaban el cemento in situ y trasladaban todas las herramientas por un pequeño ferrocarril de ruedas dentadas que los turistas utilizaban para subir a la colina. La estatua es la mejor prueba de que un rayo puede caer más de una vez en el mismo lugar. Probablemente por su posición en lo alto del cerro, sus dedos, cabeza y cejas han resultado dañados por las tormentas. Es hora de seguir. Esta vez nos vamos a Agra, India. Sí, para ver el Taj Mahal. Esa hermosa construcción rosa. Espera, ¿no fue siempre blanca? Bueno, el Taj Mahal cambia de color según la hora que sea. Al amanecer parece rosa pálido o gris nacarado. Al mediodía blanco cristalino. Y al atardecer, naranja bronceado. En este momento del día incluso puede parecer azul translúcido. Y no es la única ilusión óptica del lugar. Cuando uno se acerca a la puerta principal, el edificio parece gigantesco. Pero cuanto más se acerca, más pequeño parece. Los minaretes o torres de ambos lados parecen perfectamente rectos, pero en realidad están inclinados hacia afuera. Se hace por equilibrio estético y también para evitar que las torres caigan sobre el edificio principal en caso de terremoto. Para hacer una construcción terminada en el siglo XVII, el Taj Mahal luce como nuevo. Eso se debe a que recibe regularmente un día de spa. Le aplican una adecuada capa de barro facial, que es una receta tradicional para mantener el resplandor. Tengo hambre de tanto viajar. ¿Qué tal si vamos a Italia a comer pasta? Oye, es broma. La verdadera razón para hacerlo sería ver el Coliseo, por supuesto. Su nombre original era Anfiteatro Flavio, porque fue construido por la dinastía Flavia. El nuevo nombre se debe probablemente a la colosal estatua de bronce del emperador Nerón que había junto al edificio. El modelo de esta fue el Coloso de Rodas. En sus casi 2000 años de existencia, el Coliseo ha sufrido al menos 3 grandes incendios y 4 terremotos. Fue dañado, reparado y reconstruido muchas veces. La impresionante construcción llegó a albergar hasta 80,000 espectadores. Y lo que veían no era necesariamente tan cruel como Hollywood nos ha hecho creer. La mayoría de los combates de gladiadores se desarrollaban bajo reglas estrictas.
A veces el público se aburría con el espectáculo y los participantes se retiraban del lugar. Una vez que el Coliseo dejó de servir como arena, se utilizó como cementerio, lugar de culto, vivienda, talleres para artesanos y comerciantes, sede de una orden religiosa y castillo fortificado. Ahora está abierto al público e incluso puedes visitar su laberinto subterráneo. ¿Estás preparado para la siguiente maravilla? Es la ciudad perdida de Petra, o mejor dicho, la ciudad redescubierta, que una vez fue súper rica y vibrante, luego fue abandonada y encontrada de nuevo en 1812. Toda la ciudad es de arenisca y aunque está en el desierto, ha sufrido lluvias torrenciales. A pesar de ello, ha perdurado 2000 años gracias a unos trabajadores hábiles, muy hábiles. Un escáner láser moderno demostró que se adentraron en la montaña a pasos agigantados para comprobar la calidad de la roca y esculpir los edificios sin arriesgar sus vidas. ¿Y cómo sobrevivió la gente aquí en el desierto y sin agua? Los nabateos que vivieron en la zona desarrollaron todo un complicado sistema de conductos, presas y cisternas para asegurarse de tener suficiente líquido vital para todo el año. En caso de que estés en tu modo Indiana Jones, todavía hay mucho por descubrir en Petra. Los arqueólogos creen que a estas alturas solo conocemos el 15% de la ciudad y el resto sigue oculto bajo tierra. Terminemos nuestro recorrido con la obra humana más grande del mundo. Sí, me refiero a la Gran Muralla China. Se extiende a lo largo de más de 20.921 kilómetros desde el mar de Bohai en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste. Pero no te fíes del mito popular. En realidad no verás la muralla desde la luna. Tomó más de 2000 años terminarla y una buena cantidad de materiales de construcción, sobre todo ladrillos y bloques de piedra tallada. ¿Alguna vez has escrito tu nombre en un árbol o peor aún en algún lugar famoso? No te preocupes, no se lo diré a nadie. Además, la gente que construyó la muralla hizo lo mismo. Algunos de los ladrillos que son en su mayoría de la dinastía Ming tienen algunos datos como el lugar de producción, el nombre del fabricante y los funcionarios responsables. Era una forma de control de calidad. Si algo le ocurría a alguno de los ladrillos, sería fácil averiguar a quién culpar de ello.